Un saludo, amigos anatómicos. Como dice el doctor Arbelo, hoy vamos a presentar el marco teórico de la unidad 3 de nuestro programa de neurociencias, que es el sistema sensorial. Vamos a presentar los temas que desarrollaremos detalladamente en 8 semanas. El sistema sensorial nos da la información sobre el medio externo, el sentido de la posición estática y los movimientos de los miembros y del cuerpo. También trataremos en esta unidad sobre los órganos de los sentidos. El sistema somático sensorial se ocupa de 4 modalidades principales. El tacto discriminativo, que es requerido para reconocer el tamaño, la forma y la textura de los objetos y sus movimientos a través de la piel. También la propiocepción, que es el sentido de la posición estática y movimientos de los miembros y el cuerpo. La nocicepción, que son las señales de daño tisular frecuentemente percibido como dolor. Y la sensación térmica, que es el frío y el calor. Uno de los conceptos que debemos tener claro es el concepto de transducción sensitiva, que es el proceso por el cual la energía de un estímulo es convertida en una señal eléctrica en la neurona sensitiva. Eso es lo que se denomina la transducción sensitiva. El proceso para recibir esa información y poderla interpretar pasa por varias etapas. El primero es la transducción, mediante el cual, como ya dijimos, ese estímulo físico, llámese presión, frío, calor o sensaciones dolorosas, se convierte en un estímulo eléctrico. Y eso es lo que conocemos como la transmisión. A partir de los organelos que transforman ese estímulo en una energía eléctrica, se transmite a través de una red nerviosa que estudiaremos y hasta llegar a la corteza cerebral, donde se produce la percepción del estímulo en dicha corteza. En esta lámina observamos un segmento de piel donde existen cabellos, aquí lo vemos, y vemos una serie de corpúsculos, de fibras nerviosas que terminan en unos corpúsculos que tienen como finalidad la transducción. Así vemos los discos de Merkel, que tienen que ver con el contacto ligero, el corpúsculo de Meissner, un contacto un poco más profundo, los corpúsculos de Pacini, tenemos el plexo nervioso, el folículo para la piloerección, tenemos el órgano terminal de Ruffini, que tiene que ver con el estiramiento de la piel, y las terminaciones libres, que tienen que ver con el dolor, con el frío y el calor. El premio Nobel de este año fue concedido a los científicos David Julius y Arden Papatopoulos, que estudiaron las proteínas que tienen que ver con esta transducción, con la parte genética, lo cual puede representar un avance gigantesco en el tratamiento del dolor. Aquí vemos otro tipo de piel, que es la piel desprovista de vellos, como la que está en la punta de los dedos. Es una piel con los mismos corpúsculos, pero con mucha mayor densidad por la sensibilidad que tiene. Así vemos las terminaciones libres que ya nombramos para el dolor y la temperatura, el disco de Meckel para el tacto fino, Ruffini para la sensación de estiramiento, corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Meissner para la presión un poquito más acentuada. En este dibujo precisamos las aferencias del tejido muscular, tan necesarias esa información para poder hacer y ejecutar los movimientos con destreza. Allí vemos entonces las fibras aferentes de los órganos de Golgi que están en el tendón y vemos las fibras aferentes intrafusales que están dentro de los husos musculares
Igualmente vemos aquí las fibras eferentes, donde son las motoneuronas, donde mediante estos estímulos que llegan aquí, se va a producir en la placa motora la contracción muscular y también van a ayudar al tono muscular. Después de la transducción, de convertir esos estímulos mecánicos en estímulos eléctricos, se va a conducir, se va a transmitir por todos los nervios, ¿verdad?, raquídeos, menos en la cabeza, que lo veremos especialmente a través del trigémino. Se van a conducir por las raíces nerviosas posteriores. Aquí está el ganglio posterior, que es donde está la célula que llega hasta los transductores y luego se comunica. Aquí vemos entonces las raíces posteriores entrando en la médula en un segmento. Esta es la cara anterior, el surco medular anterior. Aquí empieza entonces esa conducción del estímulo. En el corte transversal de la médula vemos los tractos ascendentes que llevan la información hasta la corteza, representados aquí en un color gris. Y vemos los tractos descendentes, representados en rojo, que son los que llevan las órdenes a los músculos de todo el cuerpo. Entonces, ese es un concepto importante que vamos a repetir durante todo el desarrollo de esta unidad. Los tractos que ascienden y los tractos descendentes en cada una de las modalidades de sensibilidad, y luego en la otra unidad de la transmisión para la motricidad. Las fibras nerviosas sensitivas no van a ser todas iguales. Vamos a tener distintos diámetros, como vemos aquí, sobre la 1, el tipo 2, tipo 3, y también distinta velocidad de conducción. Eso lo vamos a detallar cuando veamos, pues, el dolor agudo, el dolor crónico y las distintas transmisiones de las sensibilidades. Y aquí donde las vamos a ubicar en qué órgano se encuentran los distintos tipos de fibras nerviosas. Aquí tenemos entonces dos tipos de tractos que vamos a explicar en el transcurso de esta unidad. Uno son las que van de las fibras aferentes mecanosensitivas, que empiezan en las terminaciones receptoras, viajan a través de los nervios espinales, cuya cuerpo celular se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Allí entran en las astas posteriores y suben por el tracto gracilis y van a seguir con el núcleo cuneiforme para decusarse y luego conformar el lemnisco medial. A través de esto llega al tálamo, donde en el núcleo ventro-posterolateral va a estar la tercera neurona, que a través de la cápsula interna va a llegar al cerebro, a la corteza somatosensitiva primaria. La fibra aferente para el dolor y la temperatura tiene un trayecto similar. Vamos a ver cuáles son las cosas similares y cuáles se diferencian, donde tiene su cuerpo celular también en el ganglio de la raíz dorsal. Allí llegan al asta posterior, pero ahí mismo se decusan y van subiendo por los haces espinotalámicos, formando el lemnisco espinal, donde va a llegar también al tálamo, al mismo núcleo postero-ventrolateral, para pasar igual por la cápsula interna y llegar a la corteza cerebral, a la parte de la corteza somatosensitiva primaria. Ahora lo vamos a ver por separado. Aquí el tacto discriminativo y la propiocepción viajan por los fascículos gracilis y cuneatus. La neurona de primer orden está en el ganglio de la raíz posterior. De allí van a subir por el fascículo gracilis y cuneatus hasta encontrarse con sus núcleos gracilis y cuneatus y van a decusarse allí. Aquí se forma entonces el lemnisco medial, que va a llegar hasta el tálamo.
en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, está la tercera neurona que se va a llegar hasta la zona sensitiva del cerebro. Aquí vemos cómo se forman los fascículos posteriores gracilis y cuneatus. Los primeros que llegan son los ganglios sacros y adoptan la posición más medial. Luego se van sumando los ganglios lumbares y los ganglios dorsales se van acomodando más lateralmente. Medial los sacros y lateral los lumbares, hasta formarse al final el gracilis en el medio y el cuneatus, que viene de cuña, hacia más lateral. Y el gracilis quiere decir delgado, más medial. Aquí vemos los tractos que conducen el dolor y la temperatura. La primera neurona, como ya mencionamos, se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Allí inmediatamente se decusa y comienza a subir, formando el lemnisco espinal. De allí va a llegar al tálamo, al núcleo ventroposterolateral y luego a la corteza sensitiva. Esa es la vía entonces del dolor y la temperatura. Aquí vemos entonces la distribución de la sensibilidad en la cara, que tiene algunas características especiales y así la vamos a estudiar. Se trata del trigémino, el nervio trigémino que tiene tres ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Todos ellos van a tener sus células en el ganglio trigeminal. Allí va a estar el cuerpo, el soma de esta célula, y estos van a ser los territorios. De allí va a ir a los núcleos que vamos a ver a continuación. Estos son los núcleos. Aquí está el ganglio trigeminal, donde se encuentra el cuerpo de la primera neurona, y de ahí viajan a los núcleos, que son el núcleo mesencefálico, el núcleo sensorial principal y el núcleo del tracto espinal del trigémino, que viajan juntos al tálamo, pero van a ir a un núcleo distinto del tálamo, que es el núcleo ventroposteromedial. Ojo, que este no es, todos los demás que hemos nombrado iban al ventroposterolateral. El trigémino va al ventroposteromedial. Allí una diferencia. Aquí, a manera de recordatorio, vamos a tener un mapa de la corteza cerebral, donde las áreas que hoy nos incumben están por detrás del surco central. Son la zona sensorial, la circulación parietal ascendente, la zona de asociación somestésica en el lóbulo parietal, y vemos que está rodeada por la zona de asociación visual, la visual primaria. Como vamos a ver los órganos de los sentidos, tenemos también en el lóbulo temporal la zona de asociación auditiva, la zona gustativa, la zona del habla de Broca, y tenemos entonces aquí la parte premotora y motora, que es correspondiente a la unidad 4. Aquí está el homúnculo sensitivo, que se encuentra en el giro postcentral. Aquí está representado, el homúnculo es un pequeño hombrecito, hay un homúnculo sensitivo porque también hay un homúnculo motor. Entonces, en esa porción de la corteza está representado toda la parte sensitiva. Como ustedes ven, no es proporcional, sino que tiene un tamaño distinto. Y el tamaño es, pues sí, proporcional a la sensibilidad que tiene cada una de las áreas. Así vemos que la cara, la lengua, los labios tienen una mayor representación, la mano tiene una gran representación en tamaño, no así el brazo, el antebrazo, las piernas y el pie también tiene una gran representación. Entonces, lo que quiere decir esto es que los territorios no se corresponden exactamente a la superficie de los órganos que pertenecen o que tienen la sensibilidad, sino a la sensibilidad, que el número de receptores que tienen y la capacidad para interpretar los estímulos en esas áreas. Por último, vamos a ver algunos detalles sobre el dolor. Existe una clase especial sobre este tema del dolor.
Aquí simplemente vamos a aproximarnos un poco definiéndolo. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a una lesión real o potencial de algún tejido. Como los demás estímulos sensoriales, tenemos unas áreas comunes como es la transducción, la transmisión y la percepción, pero tenemos algunas variantes. Así vemos que la transducción es el proceso mediante el cual ese estímulo, pero nocivo, se transforma en un estímulo eléctrico. La transmisión es similar, es la propagación del impulso nervioso hasta los niveles sensoriales del sistema nervioso central. Pero existe un proceso interesante que es la modulación, que son capacidades que tienen los sistemas endógenos dentro del cuerpo de ser analgésicos y modificar la transmisión de ese impulso nervioso. Fundamentalmente, inhibición en las astas dorsales de la médula, pero también pueden verse a otros niveles como la parte periférica. La percepción es un proceso final en que los tres primeros interactuando con una serie de otros fenómenos individuales, crean la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. Eso es muy importante, porque es una experiencia subjetiva y puede variar de una persona a otra esta percepción. Lo veremos cuando se vea la clase del dolor. Aquí tenemos un esquema extremadamente sencillo, pero que nos permite entender lo que es la traducción, cómo el estímulo físico se transforma en un estímulo eléctrico. Tenemos la primera célula en el ganglio de la raíz posterior, luego llega a las astas posteriores de la médula, donde sufre las inhibiciones, la modulación que tiene la parte dolorosa a través de la encefalina, la norepinefrina, varios estímulos pues, que van a modular esto. Luego se decusa, sube por el tracto espinotalámico, obtiene su otra neurona en el tálamo y de ahí va a la área sensitiva de la corteza cerebral para la percepción. Resumiendo, tenemos entonces la traducción, transmisión, modulación y percepción del dolor. Aquí, profundizando un poquito más, los moduladores endógenos y los procedimientos de las drogas analgésicas, cómo actúan. Aquí tenemos, ¿verdad?, todo lo que es las prostaglandinas, la ciclooxigenasa, todos ellos, los glucocorticoides y los antihistamínicos que actúan a nivel de la liberación de histamina y de las terminaciones libres. Luego tenemos analgesia espinal peridural a nivel ya de la médula espinal. Podemos de allí, pues tenemos otras inyecciones intratecal, epidural y los opiáceos y la estimulación eléctrica como opiáceos sistémicos. Y por último, la serotonina, noradrenalina, encefalina como moduladores que llegan al asta posterior para una modulación interna. En esta lámina vemos la gran cantidad de influencias que tiene ese dolor que se transmite por el asta dorsal de la médula y por el sistema anterolateral. Fíjense todo lo que va a recibir influencias moduladoras de los núcleos del RAFE, del locus cerúleo, de la formación reticular, del bulbo raquídeo y del núcleo parabraquial. También va a recibir todo esto de la sustancia gris periacueductal, la que está alrededor del acueducto central de la médula. Y a su vez, la amígdala, que es parte del sistema límbico, y el hipotálamo van con la corteza somatosensitiva a ejercer modulación sobre el dolor que llega a la asta dorsal de la médula espinal. El concepto del dolor y la neuroplasticidad es muy interesante. Vemos cómo el dolor puede cambiar su percepción por activación, puede haber transducción, lo explicaremos mejor luego. La modulación, al haber la fosforilización, modificaciones en los canales iónicos, esto puede ser tipo periférico central, y la modificación, que es donde se ha estudiado estos premios Nobel que antes mencionamos, Julius y Patapoutian, los reguladores genéticos, conectividad alterada y la muerte celular. Todas estas cosas hacen que se modifique la percepción del dolor y su modulación
y es el concepto que nos ayudará a entender qué es lo que se llama el dolor neurogénico, que tiene tratamiento un poco distinto al dolor en sí mismo. Utilizamos esta lámina para demostrar que en este dibujo el área sensitiva, ¿verdad? Y en este estudio por imágenes, al estimular la sensibilidad del paciente, se van a ver estas imágenes en esa misma área. Estudios por imágenes que ya no solamente van a la parte anatómica, sino que también van a la parte funcional. Aquí tenemos un hecho interesante en cuanto al dolor se refiere. El dolor que es originado en órganos internos, pero es percibido en la piel. Fenómeno interesante y clínicamente debe conocerse porque vemos cómo dolores que se originan en el corazón pueden sentir el paciente en el pecho o en el brazo, en su cara interna del brazo izquierdo. Dolores del estómago duodeno, una úlcera duodenal puede sentirse en esta región del epigastrio, alrededor del ombligo, cuando hay algún problema en el yeyuno o en el colon transverso. También puede verse un poquito más abajo ese dolor, entonces es un elemento clínico importante. El uréter, que con frecuencia puede tener cálculos y se contrae produciendo un dolor muy intenso, puede verse reflejado a la región inguinal. Entonces eso es un fenómeno que explicaremos cuando veamos la clase del dolor, por qué esos dolores que se producen en órganos internos son percibidos en, en la piel. También existe un fenómeno clínico importante como es el dolor del miembro fantasma, donde la persona que ha sido amputada puede tener sensaciones como del miembro que ya no está. Puede sentir prurito, picazón en el pie y es por una falsa transmisión de las estructuras que están en el muñón y el cerebro en un principio lo sigue interpretando como que es una sensación que proviene del miembro inferior de ese lado. Más luego la misma corteza se da cuenta y estos dolores del miembro fantasma tienden a desaparecer. Frida Kahlo, gran pintora mexicana, que sufrió mucho por un accidente que tuvo y donde se lesionó su columna vertebral, expresó a través de su pintura ese dolor que sintió y muchas de sus pinturas como esta están expresando pues todo ese dolor que tuvo con un corsé, ahí representa la columna vertebral con una columna y dijo una frase: la angustia y el dolor y el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. Frida Kahlo. Muchas gracias por su atención. Espero que pronto podamos seguir con una educación médica bimodal donde haya participación presencial en las prácticas y, como no, la utilización de la educación a distancia con las ventajas que nos ofrece. Muchas gracias y hasta luego.